o sea, vamos a abrir el Stata, por ejemplo. Bueno, esto en realidad tengo doble. Espera que voy a compartir la pantalla. Ahí está. Estamos aquí. Cuando levantás una base de datos, por ejemplo, vamos a ver, no sé, archivos recientes, vamos a levantar esta. Lo que vos escribas acá, supongamos que decís gen b, una variable b, igual a 1. B va a aparecer aquí. Si yo esto no lo guardo, obviamente, y cierro, no, voy a perder esto que escribí acá. Ahora si vengo aquí, supongamos que vamos a abrir ahora una sintaxis, que sea por ejemplo la última que vimos la vez pasada, la del modelo de Mincer. Esta porque yo la tengo y porque cuando terminé vine aquí arriba a archivar y grabé, o le doy control S, que es otra manera también de grabar, save. Ahora, si vos aquí esto no le das save, lo perdés, obviamente, al cerrar. Normalmente igual te va a preguntar antes de cerrar si es que lo querés guardar o no, pero quizá vos guardaste sin cerrar. Otra manera de no perder lo que vas escribiendo es abrir el log. Entonces, esto que dice aquí, abrir nuevo visor, por ejemplo, no, perdón, comenzar y cerrar, suspender log. Por ejemplo, le das aquí y abrís un archivo, vamos a ponerle prueba. También podés escribir esto, log using y la ruta que vos quieras, y entonces ahora vamos a hacerlo lo mismo, gen z, vamos a ponerle primero, drop b, que sería borrar a la variable b que acabo de crear, y ahora vuelvo a decirle, vengo aquí arriba, hago doble clic, creo b. Y ahora le digo log close. También puedo cerrarlo desde acá arriba. Ahora vamos a poner clear. En el log igual vamos a repetir el log using. Vuelvo a ponerle ahora log using. Creo que era el log open. Ahí está, anexar al archivo actual para no reemplazar. Append, había que ponerle la opción append al final. Y ahora voy a ponerle que abra este archivo nuevamente. Le digo clear, abrimos, y ahora le digo de nuevo log close. Borro todo lo que tengo aquí, clear. Ahí desapareció la base de datos. Y ahora, de nuevo, vuelvo a pedirle log using, sin append, por ejemplo. Tenía que aclararle cómo es que lo quiero abrir. Solamente visualizar. Entonces ahí tengo todos los pasos que hice las veces que abrí el archivo prueba y lo que hace el archivo, el log, es ir registrando todos los pasos que fui haciendo con el menú interactivo. O sea, esto es diferente que el archivo do de la sintaxis. Si vos querés hacer, por ejemplo, vamos a abrir vamos a hacer el append de nuevo. Vamos a pedirle verlo. Y yo perfectamente aquí puedo decir, por ejemplo, copiar esta línea.
le damos Enter. Ahora, ahí ven que ahora le digo, por ejemplo, Tab. Vamos a pedirle Tab región. Quiero saber qué población hay. Pondera. Weight igual pondera. Población por región. Ahora digo log close y cuando vuelvo a abrir vuelvo a abrir mi archivo para verlo. Acá está la tabla. O sea, siempre en el log me va registrando todo lo que yo vaya poniendo. Es otra manera de no perder lo que uno fue haciendo, por ejemplo. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, perfecto. Gracias. De nada. Hola, Iván, ¿cómo andás? ¿Otras dudas, preguntas de esto o de alguna otra cosa? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué decís, Iván? Bien, vos. Bien, por suerte. Con un poco de frío nomás. Bueno, Ahí estaba viendo un poco de bibliografía, estaba buscando, busqué un par de informes y demás. Todavía no sé en qué parte encaminar lo que viene siendo qué sé yo, el trabajo. Obviamente voy a seguir con lo que son créditos hipotecarios. No sé si hablar de la mora, o hablar, qué sé yo, de la demanda, o qué parte del porcentaje del PBI constituyó a lo largo de los años. y yo creo que las tres cosas son importantes que dijiste. Sí. Yo arrancaría primero por la significatividad que tiene, por ejemplo, respecto al total de crédito, respecto del producto, la variación, cómo ha venido en los últimos meses. Claro. Y Sí, después, yo bueno, si hay mora, por ejemplo, variación de la mora, por ejemplo, en los momentos que son puntos clave o puntos bisagra, por ejemplo, post 2001 y durante el 2018, por ejemplo. Claro, sí. Lo que pasa es que post 2001, bueno, si te enfocas en crédito suba, no lo tenés porque eso no Exactamente, no existe, existían ¿no? como tal, tendría que ser 2018. Sí, pero bueno, igual crédito hipotecario siempre existió, siempre fue ínfimo, pero Pero siempre estuvo. no era la misma modalidad, pero existía. Exactamente. Sí, sí, sí. Las tres cosas te diría que mires, Bien, voy a porque buscar en base a la bibliografía qué es lo que más abunda, digamos. Creo que eso también sería una señal como para ver por qué lado encamino. sí, exactamente. Bien, perfecto. Muy bien. Francisco, Bien, todo bien. No he tenido ¿bien? mucho tiempo para ponerme a No tuviste mucho tiempo, estábamos profundizar. con parciales, ¿no? Sí. Está bien. No, bueno, igual, después si no, igual me consultan si quieren, pero por si había alguna duda. Bueno, si no hay cuestiones de este tipo, yo lo que quería hacer hoy es empezar a mostrarles, bueno, ustedes saben que tienen que presentar primero una nota con el tema que elijan. Vamos a ver, acá tengo esperen que vuelvo a compartir, tengo a mano el reglamento. O sea, el estudiante presentará, dice en el artículo 9, formalmente el tema de trabajo, objetivos y el director, si correspondiera, a la jefatura de carrera durante el primer semestre del último año de la carrera. Bueno, esto como dijimos, no sé si alguien lo hizo o lo cumplió así como está alguna vez. Por más que la norma diga el primer semestre, es difícil presentarlo en el primer semestre porque ustedes todavía están cursando inclusive algunas materias que son muy troncales, muy importantes de la carrera. Y ahí dice digamos, el jefe de carrera
tiene plazo de 15 días para aprobar o realizar observaciones. Aprobada la propuesta, el alumno dispondrá de un plazo máximo de 30 días para la elaboración del diseño de investigación. O sea, esto es lo que me refiero por el plan de trabajo. Entonces, lo primero es realizar con una nota al jefe de carrera en la cual se presenta el tema, objetivos del trabajo y si van a tener un director o directora. Eso sería lo primero. La nota es simple, una nota puede ser por correo electrónico, ¿no? No hace falta mayor formalidad ni nada de eso. El jefe de carrera puede hacer observaciones al tema o bien, si bien adelante, empezar con el diseño de investigación. Entonces uno lo que hace después es armar lo que llamamos el plan de trabajo, o plan de tesis, o bueno, como dice acá el reglamento, el diseño de la investigación. A partir de la aprobación del diseño, una vez que está aprobada, entonces empiezan a correr los llamados 6 meses de periodo que son prorrogables por otros 6 meses. Todo esto tiene que ser comunicado por nota o por un correo electrónico al jefe de carrera y se supone que al final del plazo ya uno presenta la primera versión del trabajo que tiene que ser evaluada por el tribunal. Como dice en el artículo 12, un tribunal evaluador mira el borrador del informe final, o sea, la primera versión. Puede ser que la aprueben sin modificaciones y entonces ese borrador pasa a ser la versión final, pero normalmente siempre hacen alguna observación al contenido, con lo cual ahí se abre otro plazo de 15 días para corregir no, creo que es un poquito más, no recuerdo, son 15 días. No, 15 días tiene el tribunal para la corrección. Bueno, lo que me interesaba entonces ahora es mostrar un poco qué es el diseño de investigación, qué es lo que uno tiene que presentar. O sea, sería el segundo, o sea, hay 3 cosas que uno tiene que entregar cuando está realizando la tesina. La primera entonces es la primera nota, presentando, como dice aquí, tema, objetivos y director. La segunda es el diseño de investigación y la tercera, el trabajo propiamente. Entonces, si les parece, lo que quería hacer hoy es mostrarles cómo es un plan de investigación. Bueno, este en realidad es un poco más complejo porque este es un plan de tesis, o sea, esta fue mi tesis doctoral, digamos. Así que es un poco más extensa que lo que tendrían que hacer ustedes, pero la estructura no es muy distinta. En el plan de trabajo uno arma más o menos esto. Lo primero es enunciación del tema, justificación, sería un poco, bueno, justificación más adelante, pero ponemos cuál es el tema que uno presentó como el título en la primera nota, ¿no? Ahora en la segunda tiene que poner un poquito más de contenido. Algunos, cuando presentaron el tema acá, lo que subieron, algunos ya empezaron armando algo de esto, así que lo que hayan escrito, cuando yo les pedí que pusieran en una nota cuál era el tema que querían trabajar, eso ya sirve como puntapié de lo que van a tener que escribir. Lo que todavía no avanzaron mucho, si es un poco el objetivo de este seminario, es en el estado de la cuestión. El estado de la cuestión, vimos en alguna de las reuniones, si no recuerdo mal, que habíamos visto la tesina de Bidoni, donde mostraba cómo era el estado de la cuestión. Básicamente el estado de la cuestión, que es el próximo entregable, ya tienen que, para fin de agosto, si no recuerdo mal, tienen que presentar un avance del estado de la cuestión y después les voy a pedir hacia octubre, más o menos octubre, noviembre, para el fin de la cursada, una versión más trabajada, más completa del estado de la cuestión o estado del arte, como se llama.
Básicamente, entonces, el estado del arte lo que hace de nuevo es recopilar los trabajos que se hayan hecho en relación al tema que estamos trabajando, que estamos analizando. Entonces, acuérdense que uno no puede empezar o decir algo ignorando lo que hicieron otros antes. Supongamos que, por ejemplo, Francisco quería hacer, creo, temas de estos, ¿no? De reducción de impuestos. Cuestiones de curva del AFER y demás. Bueno, no puede decir arrancar haciendo cálculos o estimaciones de lo que podría ser una reducción impositiva sin tener en cuenta si hubo algún trabajo o alguna estimación hecha, sea para la Argentina, o si no hay para la Argentina, buscar en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, México, Brasil, Chile, a ver si hay algo. No solamente porque uno no tiene que inventar la rueda, sino además porque en general leer otros trabajos nos tira ideas. Y dice, esto que hicieron para Perú de pronto está buenísimo y quiero implementar lo mismo acá. Perfectamente eso se puede hacer. Así que sería como replicar un trabajo que ya se hizo. Eso es una posibilidad muy válida. Entonces, en el estado del arte, uno con una pequeña introducción, después lo que va haciendo es esto. Por ejemplo, yo acá ponía, además de este economista, hubo otros trabajos sobre el tema de esto, se cita la bibliografía. O'Connor, la mayor porción de los trabajos relacionados a esta obra constituyen presentaciones generales o introductorias, cito a todos los autores, y después comienzan, por ejemplo, las críticas. Hay voces críticas, este autor dice esto, este otro, por su parte, en cambio, dice esto otro. Uno va haciendo dialogar los distintos autores, mostrando que hay cierta lógica, o sea, como todos han arrancado en su momento revisando la literatura anterior, incluso según el tema, sobre todo los que son trabajos de tipo más metodológico, a menudo uno encuentra trabajos de lo que se llaman surveys. Los surveys son muy útiles porque lo que hacen es como una especie de raconto de toda la literatura sobre un determinado tema. Supongamos, no sé, nos interesa trabajar algún tipo de modelo, no sé, los modelos de regresión espacial, supongamos. Entonces, de pronto hay un artículo que estudia todos los modelos de regresión espacial y los pone en un solo artículo. Y entonces nos hace como una síntesis de toda esa literatura. Con lo cual, esos son muy útiles para la investigación posterior porque ahorran la tarea de estar buscando o leyendo todo. Ya hubo alguien que lo buscó, están todas las citas y los concatenó, digamos, armó como una especie de historia donde va mostrando la evolución del pensamiento, el desarrollo de un pensamiento, las dialécticas, o sea, los conflictos de interpretaciones que se han dado, las refutaciones, las superaciones, bien. Entonces uno le da como cierta unidad a la historia. Eso sería lo que hay que hacer en un estado del arte. En el diseño de investigación no es que haga falta que el estado del arte esté totalmente completo, pero sí mostrar que uno más o menos ya tiene cierto conocimiento del tema, sí, es importante. Después uno en la versión final lo puede enriquecer. De cualquier modo, como la idea de este seminario es que ustedes ya avancen con un estado del arte, digamos, yo los conmino, los impulso a que empiecen a leer literatura, empiecen a leer bastante todo lo que puedan sobre el tema, haciendo fichaje. Ese ejercicio es importantísimo y después uno empieza a juntar, a juntar para tratar de darle cierta coherencia a todo el material que uno fue viendo. O sea, para los que van a trabajar con datos, serían dos cuestiones las que van a hacer falta. Por un lado,
la literatura, los trabajos que se han hecho, y por otro lado las bases de datos, las fuentes de información. Si el trabajo es más de tipo historiográfico o de historia económica o de, no sé, de política económica, quizá se aborda más literatura, que no hay tanto trabajo quizá de bases de datos. Pero bueno, eso depende un poco del tema que cada uno elige y del método también, de cómo lo quiere abordar. Bueno, una vez que tuvimos entonces el estado del arte, fíjense, yo aquí en una tesis doctoral al estado del arte le dediqué, creo que son 2 páginas. Acá tenemos media, 1, 2, 3 y pico, casi 4 páginas, 3, 4 páginas, a espacio y medio, y estuvo bien, del estado del arte. En una tesina de grado pueden ser menos, quizá con 2 páginas ya pueden estar una página y media, es suficiente. Lo que pasa es que esa página y media tiene que ser muy densa. Uno sintetiza muchísimo, lo único que pone de los trabajos de pronto es un párrafo, 2 líneas, con las conclusiones principales, si hace falta mencionar algo de la metodología utilizada. El segundo punto entonces es la formulación de la cuestión, o sea, lo que sería la hipótesis. Bueno, a ver cuál es la hipótesis que se quiere decir. Bueno, acá digo, bueno, la tesis que quiero desarrollar aquí, en este caso, es una cuestión de índole más teórica, porque es una tesis doctoral. Entonces uno plantea, de nuevo, la hipótesis y los objetivos principales y objetivos secundarios. Entonces después sí vamos a la justificación del tema. ¿Por qué es importante este tema? Algunos de ustedes ya lo han planteado también en la introducción que presentaron, la que subieron a la plataforma. Si no lo hicieron, tienen que ponerlo. Bueno, tenemos entonces enunciado del tema general, justificación. ¿Por qué vale la pena estudiar esto? Aquí obviamente usted no hace falta que sea tan extenso como yo hice aquí. Esto es de nuevo una tesis doctoral, la justificación del tema, y además como era un tema bastante raro para la academia, fue bastante extensa. Después viene la metodología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar esto que propusimos, la hipótesis? ¿Vamos a usar un modelo econométrico? ¿Vamos a usar bases de datos? ¿Cuáles? ¿Modelo econométrico cuál? ¿Va a ser una investigación más de tipo historiográfica? Bueno, voy a leer literatura entonces. Si voy a leer literatura, ¿qué literatura? Ahí obviamente vamos a ir viendo lo que va a ser la bibliografía. En justificación del tema, uno puede plantear además, o aquí en metodología, si tiene un marco teórico. O sea, el marco teórico ya se puede ir adelantando en términos generales, después lo puede desarrollar más propiamente en el capítulo correspondiente del trabajo final. Y después un índice tentativo. Fíjense que acá justamente lo que falta es el trabajo propiamente, lo más importante. O sea, decir, acá metodología vamos a decir cómo vamos a hacer el tratamiento de la hipótesis y a partir de qué perspectiva, es decir, a partir de qué marco teórico. Nos interesa analizarlo, no sé, desde el punto de vista neoclásico, volviendo al caso de Francisco. Si tenemos la cuestión de curva de Laffer, bueno, ahí tenemos un marco teórico de tipo neoclásico, con tales trabajos, y las fuentes de información van a ser estas. No sé, utilizar datos de comparación internacional sería una cosa. Si vamos a hacer una estimación a partir de recaudación impositiva de AFIP, la hora ARCA,
sería otra. Un índice tentativo, después del trabajo, genérico, de cuáles serían las partes. Y a continuación, después del índice, el cronograma de trabajo. Uno lo puede presentar así, de esta manera, o como, a veces se hace como diagrama Gantt. O sea, no sé si saben lo que es un diagrama Gantt, ese que están como una tabla donde los meses están en las columnas y como uno tiene distintas actividades, se pueden cruzar. Por ejemplo, ahora vamos a poner aquí para que vean diagrama Gantt. Esto sería un diagrama Gantt. Entonces estos serían otros diagramas Gantt, donde uno pone en las filas todas las distintas actividades que tiene pensado hacer. Vamos a mirar este otro. Tarea 1, tarea 2, ¿ven? Y semanas o meses. Y entonces uno va marcando, aquí de pronto la tarea 1 puede ser lectura del material, y a eso uno le dedica, no sé, 40 días o un mes y medio. La siguiente es escribir los informes de lectura, y entonces uno arranca desde la mitad del primer mes y se toma el segundo mes también. Búsqueda de bases de datos, arranca desde el primer mes. Metodología, ya implementación de modelos, por ejemplo, y ejercicios. Entonces ya uno supone que ya tiene las bases de datos buscadas, entonces arranca en el tercer mes, pongámosle un mes y medio completo, y el último es puesta por escrito de la versión final del trabajo, ¿no? Entonces lo pone ahí. Bueno, esta sería como otra manera de presentar la cronología o el cronograma. Sí es importante que estén todos los pasos porque, bueno, uno se está comprometiendo cuando presenta el diseño de investigación. Estos son un poco las metas que uno mismo se pone, ¿no? Por último, la bibliografía de referencia. En este caso yo tenía fuentes y obras secundarias. Como yo estaba trabajando una teoría de este autor, primero serían las obras del autor y luego las obras secundarias. Ustedes probablemente no tengan fuentes y obras secundarias, sino simplemente la bibliografía. Que uno pone bibliografía de referencia o bibliografía inicial. Y entonces en la bibliografía inicial ahí sí pone todo lo que estuvo trabajando. Para esto recuerden, si no lo usaron mucho todavía, digamos, ¿cómo se llama? El programa Zotero, importantísimo. Facilita muchísimo la tarea de citación y la tarea de armar la bibliografía después. No sé qué consultas al respecto, dudas, preguntas. Sí, se podría, digamos, que podría llegar a ocurrir que se rechace el tema seleccionado. Sí, podría ocurrir. A veces, de hecho, ha pasado el año pasado, creo, que hubo un trabajo que era como muy de aplicación micro, y por cómo lo estaban presentando, en realidad el alumno lo que hizo era una persona que ya tenía una carrera anterior, y parecía como que estaba presentando un trabajo que ya tenía hecho profesionalmente, pero que no era tanto de teoría económica. Era un trabajo que tenía que ver con la economía, pero era una perspectiva más muy microeconómica. Y entonces ese trabajo, incluso cuando presentó el diseño de investigación, ya estaba súper avanzado, pero el jefe de carrera lo rechazó. Dijo, no, necesitamos que tenga
que sea más de aplicación o teoría, pero más de la perspectiva de economía, más macro. Podría ocurrir. También, si uno presenta un tema que es demasiado vago, también te lo pueden rechazar. O demasiado amplio, que digan, mira, yo quiero estudiar, no sé, el impacto del cambio del paradigma económico en las reformas de China, qué sé yo, bueno, no sé, yo sé ese trabajo. Haría falta una biblioteca para hacer una cosa así, entonces no, definilo mejor el tema. En ese sentido, bueno, para eso estoy yo, digamos, ¿no? Para también cuando tengan una propuesta, bueno, que lo presenten, por eso yo les pido acá que lo presenten ya cuando hacen si continúan con el tema que eligen, sería el ideal, pero no es que sea obligatorio, porque el seminario la idea es que yo los acompañe para que vayan escribiendo después la tesis, incluso si quieren elegir un director o hacerlo sin director, que también se puede, y yo les dé como algunos consejos o cierta guía, pero o sea, ustedes pueden cambiar el tema. Si de pronto cuando terminan la cursada dicen, no, la verdad que yo quería hacer esto, pero ahora que vi este otro tema, no sé, en econometría o en política monetaria o cuentas nacionales, resulta que quiero dedicarme a algo de esto. Y también se puede hacer, nadie te lo va a prohibir. Ahora, en ese caso después consulten también a mí o a vos o a quien sea para ver, porque yo siempre les insisto, una de las cosas más complicadas de un trabajo es delimitar el objeto de estudio, delimitar qué es lo que quiero hacer. Uno quiere explicar un montón de cosas y el trabajo, sobre todo en una tesina de licenciatura, lamento, no sé, pincharles el globo si quieren, pero ni siquiera una tesis doctoral la lee nadie, ¿no? O sea, la tesis doctoral aún así es una licencia que te da la academia para decir, bueno, ahora vos mostraste que tenés expertise para hablar en público. Antes de tener eso ni siquiera te escuchan. Pero nadie va a ir a leer tu trabajo. Después el trabajo, si a vos te parece interesante, lo que haces es armar artículos, eventualmente algún libro, y bien, pero es muy poca gente que va a ir a buscar tu tesis o tu tesina para leerla. El mayor provecho es de uno mismo que aprende la tarea de escribir. Para eso es fundamentalmente. Con lo cual, no pretendan explicar la historia económica mundial en un trabajo de licencia. Entonces, uno tiene que enfocar mucho, 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 y yo a muchos de los que presentaron ya el tema, no sé si es el caso de ustedes, que les dije, bueno, conforme vayan avanzando, van a tener que ir recortando y delimitando, porque cuando uno empieza a profundizar, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, si querés tocar muchas dimensiones de un problema, probablemente no toques ninguna bien. Es preferible enfocarse en una sola y hacer un trabajo bien específico, acotado, y que en el marco de, no sé, 50, 100 páginas se pueda resolver. ¿Y le podría mandar al jefe de carrera como tema el mismo archivo que le mandé? Y ahora después lo reviso, pero sí, yo de cualquier modo, a menos que vos ya estés avanzada en el trabajo y sepas bien por dónde ir, no te recomendaría que ya se lo mandes. O sea, por el tema de los plazos, ¿viste? A vos ya te empiezan a correr los plazos. Y vos, sí, pero bueno, eso depende de cada uno. Si vos me decís, mira, yo considero que sí y lo quiero hacer, te diría que me escribas, porque yo ahora de memoria no lo tengo, pero si no es así como está, seguramente el 80% te va a servir. ¿Mm? Lo único que habría que agregar es, bueno, cuando hace alguna cuestión, bueno, dirigirle a él, al jefe de carrera, o al licenciado Bojanich, digamos, ¿no? Y
Y bueno, por mail no sé si tengo el mail igual. Estaría bueno que esté el mail. Y igual sí tendría que avanzar más para mandarlo. Entonces no pasa nada si no lo mandas en el primer semestre. No, nunca jamás pasó nada y no conozco a nadie que lo haya mandado en el primer semestre. De hecho, muchos lo mandan en el primero o segundo semestre del año siguiente, porque no todos terminan. ¿Qué ocurre? En el segundo semestre del año todavía están cursando, rindiendo parciales, algún final. En diciembre, entre diciembre y febrero del año siguiente, tratan de terminar todos los finales, los que vienen bien al día, y recién ahí se ponen a trabajar fuerte con la tesina. Con lo cual, yo no haría empezar a correr los plazos porque después tenés que estar pidiendo prórrogas, que te las dan. Bueno, pero prórroga normalmente hay una. Ahí el diseño de la investigación entonces incluye el estado de la cuestión también. Sería el estado de la cuestión, Sí, los objetivos, la justificación, la metodología y el cronograma de trabajo en ese tentativo. exacto, exacto. Sí, el estado del arte quizá no hace falta que esté completo. O sea, el estado del arte por lo menos ya mostrás que conoces el tema. Eso también, cuando se pongan a escribir el estado del arte, van a ver que les va a permitir enfocar aún más lo que quieran investigar, o sea, el objetivo del trabajo. Eh, porque van a empezar a leer artículos, no sé, autores que de pronto se contradicen, que se critican, bueno, y entonces dice, y uno empieza ya a tener más fundamento, es decir, yo voy a ir por este lado y no por este otro. Bueno, si uno muestra eso, alguito de eso ya en el diseño de investigación, bueno, se nota que ya tiene bastante avanzada la cosa. Bueno, gracias. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta o consulta? Francisco, Iván. Por mi parte no, profe, ninguna duda por ahora. ¿No? Bueno. Bueno, entonces si estamos ya, podemos ir cerrando acá. Eh, ya creo que nos veríamos después directamente en agosto, al regreso. No sé si vieron hay un documentito que es como una síntesis, creo que les había mencionado, que voy a armar un módulo, en realidad, del trabajo final. No sé si llegaron a verlo en la plataforma. Les muestro por aquí. El módulo sí. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Que sería este de acá. Ahí hay algunas cuestiones que les pueden ayudar también. Fuente de información, metodología, bueno, el plan de trabajo o diseño de investigación sería este. De lo que es la parte de programa, lo último que nos falta, que lo vamos a ver si más adelante, es lo que sería la defensa del trabajo final, o sea, preparar la defensa del trabajo. Esos serían más consejos para cuando estén más avanzados. Con lo cual eso sí lo quiero dejar para la segunda parte. Después, lo que podemos hacer, así en encuentros del segundo semestre, si les interesa, seguir trabajando, por ejemplo, hacer alguna otra cosa con Stata. Les puedo mostrar algo de la encuesta de gastos también. Pero, bueno, para eso sí necesitaría que en sus ratos libres continúen, si quieren, con la sintaxis que ya vimos, ¿viste? Jugando un poquito para que sea más fácil, para poder avanzar con más facilidad.
Lo del modelo de la vez pasada les vino bien, les sirvió, entendieron cómo era la lógica del modelo de Mincer. No sé si les sirvió para econometría también, o no, para entender un poquito. Sí, es interesante. Sí, sí, sí. Pero, o sea, hicieron la conexión, ¿no? Entre la teoría de econometría y el modelo propiamente, los beta y demás. O sea, Sí. esto es un modelo de regresión simple, pero como las variables están en logaritmos, se llama modelo log-log. Es una regresión log-log, donde la variable independiente es logarítmica y la variable dependiente también es logarítmica. En ese caso, el beta, no creo que lo debo haber dicho, habíamos dicho además que cuando uno resta logaritmos, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, un logaritmo, la inversa del logaritmo, el antilogaritmo, que es un exponente a la beta, ¿no? O sea, si uno tiene un logaritmo natural, sería el número e a la x. ¿Eh? Entonces, uno lo que está haciendo es como una variación relativa. O sea, la resta de logaritmos es lo mismo que una variación relativa. Y si yo tengo una variación relativa sobre una variación relativa, o sea, cuánto varía proporcionalmente la variación de y sobre y dividido la variación de x sobre x, ¿qué es eso? A ver, si yo tengo, vamos a poner pizarra, a ver si se entendió lo que dije. Yo tengo esto dividido y sobre la variación de x sobre x. ¿Qué sería esto? Esto es igual a, por ejemplo, una elasticidad, ¿no? Y esto es lo mismo que hacer, muy arriba. Vamos a poner log de y sobre log de x. O sea que si yo tengo una regresión de y sobre x, el beta va a ser precisamente esta elasticidad. O sea, el beta, cuando yo tengo un log-log, el beta de la variable x va a ser la elasticidad entre esas dos funciones. Esto lo comento porque cuando veamos, ¿cómo pasaría acá ahora? Ahí está. Ahí está. Cuando veamos, trabajemos con la encuesta de gasto, uno puede medir de pronto la elasticidad precio de algún producto, porque en la encuesta de gasto están todos los productos, está lo que gastan los hogares en tales productos, y entonces si uno tiene I, y uno tiene P y uno tiene Q, pues decir, bueno, ¿cuánto varía Q cuando varía P? Entonces haces un modelo log-log de precio contra cantidades y tenés la elasticidad de un producto. Porque el beta va a ser la elasticidad. ¿Se ve? Bueno, después lo van a ver bien si les interesa, lo podemos ver, por ejemplo, cuando volvamos en agosto, podemos hacer algo de eso. Vamos a dedicarle algunos encuentros, les muestro un poco la encuesta de gastos y después haremos el modelito. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, dejamos acá entonces, a menos que tengan alguna otra duda o consulta.
profe. ¿No? Bueno, Tampoco, profe. muy bien. Entonces, hasta luego. Que tengan buen fin de semana. Buenos exámenes. Chao, profe, gracias. Gracias. Muchas nos gracias, vemos. profe. Que tenga buena semana. Igualmente, hasta luego. Que les vaya